Hey, hola familiares y amigos, ¿cómo están? Esto es Atípico y una vez más quiero darles la bienvenida, como todos los jueves, aunque no sé cuándo estás escuchando esto, si es de día, de noche, si es viernes, si es sábado, si es lunes, si es martes, si es 15 días después. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, muchas gracias por compartir los episodios, muchas gracias por recomendarlos a otros y además quiero invitarlos que ahora Spotify tiene la opción de dejar comentarios, así que ahí puedes escribir si te gustó el podcast, si no te gusta, si te da insomnio o si más bien te ayuda a dormir. Ahí puedes escribir muchas gracias porque me quitó el insomnio, muchas gracias porque no sé, lo que querás escribir, puedes hacerlo. Si querés que hablemos de algún tema o tenés alguna duda, alguna pregunta, ahí también la puedes escribir. Se los agradezco montones, de verdad, porque cada comentario, cada crítica constructiva me ayuda a crecer. Incluso las negativas, no importa. Todo bien. Estamos para aprender y ustedes han sido parte de este proceso donde estoy aprendiendo cada día un poquito más sobre esto de hacer podcast y pues me he enamorado de esta locura. Así que gracias simplemente. Este es el episodio 20 y le he puesto misión. Creo que es el episodio más pandereta hasta el día de hoy. Así que los que no son evangélicos o no asisten a una iglesia lo van a sentir como un poquillo más, no sé, más pesado tal vez. Pero es algo que quiero también compartir y es algo que quiero hablar. Voy a tratar de no hacerlo para nada aburrido, pero si ya vos pensás que es aburrido esto, lo lamento. Misión. Una de las preguntas básicas que todos nos hacemos a lo largo de la vida o en nuestra adolescencia o entrando a nuestra adultez es, en buen tico, ¿para qué carajo nací? ¿Qué hago en la tierra? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Dirían los más educados y cultos. Pero en fin, la pregunta es la misma. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué nos plantaron en este lugar? ¿Para qué me parió mi madre? Algunos dirán para hacer plata, algunos dirán para ser famoso, algunos dirán X cosa, no sé. Para construir una familia, para marcar la diferencia, X cosa. Y en la vida de fe, en la vida cristiana, también muchas veces nos hacemos esa pregunta. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, es más recurrente poder decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? No solo en la vida, sino mi propósito contigo. Y hay gente que dura 10, 20, 30, 40, 50 años, toda su vida, y nunca descubrió su propósito. Nunca descubrió cuál era el plan de Dios para su vida. O porque le dio miedo, o porque dijo, no, esto no puede ser, o porque escuchó algo, pero tal vez nunca dio ese paso. Hay mil razones por las cuales no descubrimos el propósito. Sin embargo, aunque hay un propósito específico para la vida de cada uno, y estoy clarísimo en eso, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito específico, porque Dios es un Dios individual, un Dios personal. Y tal vez lo que aplique para vos no aplica para mí, y lo que aplica para mí no aplique para vos. Pero también hay un propósito colectivo. Y muchas veces pasamos por alto el propósito colectivo por estar pensando en nuestro propósito individual y muchas veces no encontramos el propósito individual por no poner atención a nuestro propósito colectivo. Repito esto de nuevo. Muchas veces no encontramos nuestro propósito personal porque hemos hecho a un lado el propósito colectivo. Y creo que los dos funcionan juntamente. Y esto es una realidad para todos los que profesamos nuestra fe, para todos los cristianos. Tenemos que cumplir los dos propósitos, tanto el individual como el colectivo. Déjame ponerte un ejemplo sencillo para que nos entendamos.
Si usted tiene un carro y se le poncha una llanta o se le desinfla, obviamente su carro no va a caminar bien. ¿Por qué? Porque le hace falta las 4 ruedas para que camine de la manera correcta. Y si una está ponchada, una está desinflada, no va a andar bien. ¿Anda? Sí, sí anda. ¿Camina? Sí, sí camina. Pero no de la manera correcta. Y de eso se trata. Si yo no pongo atención al propósito colectivo, mi propósito individual, es probable que tampoco vaya a caminar bien. Si yo no pongo atención a mi propósito individual, mi propósito colectivo, es probable que no esté bien. Pero Enoch, ¿entonces qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito para que yo esté aquí en esta tierra? ¿Por qué nací? Hay gente que vive estresada buscando su propósito que al final no encuentra nada. Y hay gente que vive tan triste porque no encuentra un propósito que al final no encuentra nada. Tengo una persona maravillosa en mi vida que es mi hermana, que ella es orientadora y pues tiene mucho que hablar sobre este tema. Creo que tal vez podamos invitarla un día de estos, si tiene tiempo, porque es una mujer súper ocupada, pero Mar, si estás escuchando esto, ya te comprometí públicamente con todos los familiares y amigos, así que saca tiempo y conversemos un poco de propósitos y de depresión y de todas estas cosas. Sería interesantísimo. Volviendo al tema, hay gente que vive deprimida porque no encuentra un propósito. Hay gente que vive deprimida porque no encuentra una salida. Y hay gente que vive su vida de fe sin un propósito. No, es que como yo acepté a Cristo y esta es mi vida. Pero necesitamos tener un propósito para todo en la vida. Una razón de ser. O sea, ¿solo aceptaste a Cristo por aceptar a Cristo? ¿Hiciste una oración de fe como los evangélicos lo hacemos para aceptar a Cristo y ya? Y vivís bajo las reglas sin entender por qué caminás con Cristo. Y vivís bajo lo que te dice el pastor, lo que te dice la iglesia, sin entender por qué haces lo que haces. No tiene sentido. Si hay algo que el Señor nos pide a los cristianos, llámense católicos, llámense evangélicos, llámense protestantes, llámense bautistas, a todos los que creemos en Cristo, si hay algo que el Señor nos pide, es que nuestro culto a Él sea un culto racional, un culto pensado, entendiendo lo que hacemos. Pero si no tenemos propósito más que, voy a seguir a Cristo, ¿con qué propósito? No sé. No, porque Cristo me salvó. Sí, pero debe haber algo más. Mi vida de fe tiene que significar algo. Mi creencia en Cristo Jesús tiene que significar algo. Si yo solo vivo porque, sí, aquí estoy, ya voy a la iglesia y canto y escucho la predicación y ya. Eso no tiene sentido. Déjame decirte que necesitamos un propósito en la vida, pero Cristo lo dejó muy claro establecido. Mateo 28 es un pasaje muy conocido para casi todos los creyentes. Encontramos en este capítulo de la Biblia lo que los cristianos hemos denominado la Gran Comisión. Cuando Jesús resucita y va al monte y se encuentra con sus discípulos, les comisiona una tarea. Y es una tarea para cada uno de nosotros. No es una tarea para el liderazgo, no es una tarea solo para los que tienen un grupo a cargo, no es una tarea solo para los que están en puestos prominentes, es una tarea que nos dejó a todos los que nos llamamos cristianos. Así que ninguno de nosotros tiene excusas para decir, yo no tengo un propósito. Ninguno de nosotros tiene excusas para decir, no, mi vida no tiene sentido. Jesús mismo nos plantea una misión, un propósito para nuestra vida. Y es que los demás lo conozcan a Él a través de nuestro caminar en Cristo. A ver, y yo quiero hacer un paréntesis acá. Yo entiendo que tal vez la gente que no conoce a Dios pueda decir, no tengo un propósito. Yo entiendo que la gente lejos de Dios puede decir, no sé para qué estoy aquí en el mundo. Pero cuando conocemos a Dios, cuando tenemos una relación con Dios, no es de recibo que vos y yo digamos,
que no tenemos un propósito o que no sabemos cuál es nuestro propósito. Tal vez, como decía anteriormente, no sepas cuál es tu propósito específico, pero hay un llamado de Dios para todos nosotros. Y ese es nuestro propósito y nuestra misión. Y esta es una vara muy ruda, pero Jesús lo dice más o menos así. Mateo 28:16 nos comenta: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos entonces y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es el propósito de nuestra vida de fe. Este es el propósito de la iglesia. Si la iglesia no hace discípulos, no tiene sentido. Si tu iglesia o si vos como parte de la iglesia estás comodísimo yendo todos los domingos a cantar la canción de moda, a brincar, a escuchar la palabra, pero no hay en tu corazón un fuego ardiente porque los demás conozcan de Cristo, estás fallando como iglesia. Si en nuestras iglesias no hay un deseo ardiente porque los demás conozcan de Cristo, estamos fallando como iglesia. Si en nuestras iglesias no hay un deseo porque los perdidos sean encontrados en Cristo, estamos fallando como iglesia. Porque no hay otra misión, porque no se nos dio otra orden, porque no se nos dio otra indicación. Simplemente es: vayan y hagan discípulos de Jesús. Y seguro con lo que voy a decir a continuación le voy a caer muy mal a más de uno. Pero es que el llamado nunca fue: vayan y hagan cultos todos los días. El llamado nunca fue: vayan y canten 2 horas antes de la predicación cada vez que hay un culto. El llamado nunca fue: vayan y construyan más templos y que sean más grandes. No, el llamado es sencillo y fácil de entender. Vayan y hagan discípulos por todo lado. Ojo, no es vayan y cambien a las personas. No es vayan y manden al infierno a las personas. No es vayan y díganles que se van a podrir en el fuego eterno. No es ese el plan de Jesús. No es esa la misión de Jesús. Es vayan y hagan discípulos. Si la iglesia no está haciendo eso, si vos como iglesia no estás haciendo eso, si vos no estás predicándole a la gente el mensaje de Jesús, estás fallando como hijo de Dios. Estás fallando como discípulo porque a eso fuimos llamados. No hay otro plan, no hay otra orden, no hay otra misión, no hay otro propósito colectivo mayor que este. Vayan y hagan discípulos. Y todavía en el idioma original ni siquiera es una imposición, ni siquiera es imperativo, no es vayan y hagan. En el griego original, como está escrito este libro, diría: mientras van, hagan discípulos. Y eso lo cambia todo, porque entonces ¿mientras van a dónde? Sencillo, mientras caminas, mientras recorres tu vida, mientras sos la persona que Dios te ha destinado a ser, en ese caminar, hace discípulos de Cristo. En ese caminar, háblale a otros de la bondad de Dios. En ese caminar, cuéntales a los demás lo que Dios ha hecho por vos. Que al final de cuentas, hacer discípulos de Cristo es que los demás vean a Cristo en vos y se enamoren de Cristo. Los demás no quieren ver leyes, no quieren ver reglas. El mundo no quiere ver que vos no escuchas música secular o que vos no decís malas palabras. Sí, eso está muy bien. Sí, eso es un orden. Sí, eso te diferencia del mundo y qué bueno que lo haces. Los demás no quieren ver que vos no tomás y que vos rechazás el licor. Sí, eso está muy bien. Eso te diferencia del mundo y qué bueno que has escogido hacer eso.
pero los demás quieren ver el amor de Dios reflejado en tu vida. Los demás quieren ver el amor de Dios reflejado en mi vida. Es que ninguno se convierte. No es tu obligación convertirlos. Tu obligación es mostrarles el amor de Cristo. Mi obligación es mostrarles que hay un Cristo que les ama, que entregó su vida por ellos, a pesar de que muchos lo rechacen. Él entregó su vida por todos nosotros. Y esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito de vida. El propósito de nuestra vida es pensar en el otro, es que el otro también conozca lo que yo ya tengo. ¿Saben qué es lo que pasa a veces con nuestro propósito? Que encontramos a un Jesús como a la fuerza. Que no encontramos a un Jesús amoroso porque nadie nos presentó un Jesús amoroso o porque simplemente somos cristianos, entre comillas, porque siempre nos llevaron a la iglesia, pero no hemos tenido un encuentro con Jesús. Y si yo no tengo un encuentro con Jesús, yo no soy cristiano, yo simplemente soy un religioso que ha aprendido las normas de la iglesia, que ha aprendido a ir a la iglesia, pero que no conozco a Jesús. Y si yo no conozco a Jesús, no puedo ser cristiano. Porque cristiano es aquel que imita a Cristo. ¿Cómo voy a imitar a alguien que no conozco? Sí, sorry, tal vez te estoy hablando muy duro hoy. Tal vez a vos que estás yendo a la iglesia y que tienes años yendo a la iglesia, te estoy hablando duro y gracias por escucharme hasta aquí. Pero si yo no conozco a Jesús, yo no soy cristiano. Yo puedo conocer todos los rituales de la iglesia. Yo puedo conocer todas las canciones de la iglesia. Yo puedo saberme todas las oraciones. Pero si yo no conozco a Jesús, yo no puedo cumplir su propósito. Por lo tanto, no soy cristiano. Y también necesito que la gracia de Jesús me alcance. Ir a la iglesia no es suficiente. Congregarse no es suficiente. Yo tengo que conocer a Jesús. Y tal vez por eso tu propósito no ha avanzado. Tal vez por eso no conoces tu propósito. No lo conoces. Porque no conoces al dador de propósitos. Y es que cuando conocemos a Jesús, no estoy diciendo que todo va a ser perfecto porque eso es una mentira extraña que no sé de dónde sacamos los evangélicos. Cuando conocemos a Jesús, empezamos a ver propósitos en todas las cosas que hacemos. Y podemos entender cuál es nuestro propósito en la vida. Si no tenés un propósito claro al día de hoy, yo te invito a que vayas y hagas discípulos de Cristo. Le estoy hablando a la gente de iglesia. Personas que no son de iglesia, familiares, amigos que no son de la iglesia y que están escuchando este podcast. Los invito a que conozcan a Jesús. Un Jesús que no impone nada, pero nos invita a una mejor vida. Un Jesús que nos invita a escucharlo, a ir a la luz. Un Jesús que nos invita a poner todas nuestras cargas sobre Él. A poner todo nuestro peso, nuestro dolor sobre Él. Él lo quiere llevar. Hay un propósito claro para aquellos que hemos conocido a Jesús y es ir y hacer discípulos. El Espíritu Santo se encargará, Jesús se encargará de que la gente regrese a Él, pero nuestro propósito es comentarles la buena noticia del Evangelio. Un Evangelio que liberta, que transforma las vidas, que cambia las mentes y que no deja a nadie igual. Pero que también es un evangelio que nos invita y nos impulsa a que le contemos a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ese es el propósito de nuestras vidas. Un propósito colectivo. Es cierto que hay un propósito específico para vos. Es cierto que hay algo que Dios quiere hacer con vos de manera única y especial. Pero si aún no encuentras cuál es ese propósito personal, te motivo a que seas parte del propósito colectivo de Dios. El propósito en que vos y yo le contamos al mundo entero de la bondad, de la gracia, del amor de Jesucristo. El que cambia las vidas, el que nos transforma y el que nos llena de esperanza. Y mientras vayan, mientras caminen, mientras vivan,
hagan discípulos de Jesucristo. Y hay algo en este plan, en esta misión, que nos ayuda y nos llena de fuerza en medio de nuestro caminar. Porque antes de que Jesús les diga eso, dice la Biblia que algunos dudaban. Algunos tenían miedo, como vos y como yo. Tal vez a vos no te pasa que dudas, tal vez a vos no te pasa que a veces tienes miedo de los planes de Dios, pero a mí sí me ha pasado. Pero dice la Biblia que aún con miedo, que aún con dudas, ellos adoraban a Dios. Y Dios, aún a los que dudaban, les dio este propósito. Vayan y hagan discípulos. Y Jesús cierra esta orden con una frase súper bonita, súper chiva. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La orden es que hagamos discípulos de Jesús en donde sea que estemos. El apóstol Pablo le diría a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. No importa el momento. Haz discípulos en todo momento. ¿Y cómo hago discípulos? Mostrando el amor de Dios a los demás. El Espíritu Santo se encargará de transformarlos. Jesús se encargará de traer una renovación al alma de las personas. Pero mi labor es mostrarle a los demás a Cristo. Y no solo decirles, hey, arrepiéntanse porque se van a ir al infierno. También tenemos que llevar un mensaje de esperanza, de amor y de gracia. La misma gracia que nos alcanzó a nosotros. La misma gracia que Jesús nos da día con día. Tenemos que aprender a mostrársela a los demás. ¿Cuál es tu propósito en la vida? El personal no lo sé. Solo vos y Dios lo saben. Pero hay un propósito que nos toca a todos. Y es mostrar la gracia y el favor de Dios a los demás. Lo que de gracia has recibido, dalo también de gracia a los demás. Lo que fue un regalo inmerecido para vos, también regálaselo a los demás. Aquellos que no merecen el perdón, regálales perdón. Eso es ser un discípulo de Cristo. Eso es hacer discípulos. Aquellos que no merecen la bondad, regalarles bondad. Regalémosles bondad. Aquellos que no merecen nuestro abrazo, démosle nuestro abrazo. Y a aquellos que no merecen amor, que no merecen nada, mostrémosles en supremacía el amor de Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Ir por todo el mundo y decirle a los demás, aunque suene muy loco, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que quiere derramar su gracia sobre ellos, sobre sus vidas, y que pueden ser transformados en amor por Él, por el mismo que me transformó a mí y el mismo que te transformó a vos. No hay excusas. Cristianos que me escuchan, hay una misión, hay un propósito. No puedes seguir sentado. Ánimo, nos escuchamos la próxima semana. Dios y vos son un equipo invencible.